Queridas amigas, queridos amigos, muy buena noche. Como os prometimos en la entrevista anterior, aquí estamos de nuevo con Emilio Carrillo. Buena noche, Emilio. ¿Qué tal, Enrique? Bueno, Encantado de verte de nuevo. agradecidísimo porque acudas de nuevo a la cita, ya que dejamos con muchas ganas de más a nuestros amigos cuando hablábamos en una primera parte sobre ese nuevo texto que va a formar parte de un libro, ese nuevo texto que lo titulabas ¿Hacia dónde va la sociedad? Dentro del segundo volumen, la segunda parte de Conciencia y Sociedad Distópica, que se publicará ya para octubre, ¿verdad? De este año. Sí, efectivamente. Esa es nuestra intención. Dentro del proyecto ya publicamos un primer libro en mayo del año 2020 y, bueno, han acontecido muchas cosas, ¿verdad? Desde entonces y merece la pena ampliar la reflexión y complementarla con ese segundo libro al que mi parte, efectivamente, es ese texto al que tú haces referencia. Vamos a colgar, como siempre, arriba en la descripción, debajo de este vídeo, los links a ese libro tuyo y también a tus actividades para todas las personas que estén interesadas. Yo recomiendo vivamente tanto las conferencias semanales que das como las convivencias mensuales que haces en Cáceres y también un resumen de tu extenso currículum, que resumiéndolo mucho es autor de numerosos libros de todo tipo, también de muchos artículos y obras como economista de larga experiencia, que entre otras muchas cosas ha sido, antes de pegar un cambio radical en tu vida, vicealcalde de Sevilla. Ahí tendrán el detalle. Pero volviendo a este texto, para no irnos de nuevo y recordando que tu próximo libro, aunque tú no quieras hablar de él en este caso, ya hablaremos en su momento, es sobre San Juan de la Cruz. ¿Nos puede recordar el título, por favor? El título del libro es Sabiduría de Dios escondida, la mística de San Juan de la Cruz. Y sí, efectivamente, es un libro que está saliendo en estos días de la editorial Sirio y en donde intento compartir con el lector interesado lo que es las aportaciones que este insigne personaje, este gran místico, nos hace para entender la vida, para vivirla de una manera distinta e incluso, lo más importante, esa experiencia de la divinidad que él pone a nuestro alcance y que, como él la vivió, yo creo que como ninguna otra persona en la historia de la humanidad lo plasma en su obra, tanto en prosa como fundamentalmente en poesía. Y eso es lo que intento recoger en este texto, Enrique. Completamente de acuerdo y espero con verdadero deseo ese libro, porque para mí Juan de la Cruz es una referencia tremenda, tremenda, a la que he citado en más de una conferencia que se puede encontrar en Internet. Bien, resumiendo mucho aquello que nos has contado en tu vídeo anterior, del cual también voy a dar el link e intentaré al final de este que la gente se vaya al vídeo anterior. Lo que nos contamos en resumen es que la sociedad distópica, lo contrario a utópica, similar a la explicada en libros como 1984 o Un Mundo Feliz, hoy ya es una realidad y que es el resultado del sistema en el que vivimos, que está forjado por una pequeña élite egoica y egocéntrica. Y también nos decías que existe un gobierno mundial en la sombra, un gobierno mundial que no persigue el bien común, sino todo lo contrario, que su meta final es influir en las almas. Y de eso me gustaría que nos hablaras, Emilio, en esta segunda parte, que ya que nos has cedido un ratito de tu tiempo, no podemos hacerlo muy extenso. Lo advierto porque hay gente que me dice, oye, corta al invitado, déjale hablar más. Hemos acordado en que tenías hoy un huequecito, pero es un huequecito de 40 minutos y no más. Cuéntanos, por favor, Emilio, ¿por qué es esa su meta fundamental? ¿De qué forma actúa? ¿Cómo actúa esa élite, ese gobierno mundial? ¿Por qué medios? Compartíamos en esa entrevista a la que tú te refieres. Yo volví al ejemplo de la película Matrix, en el que Morfeo, el líder de la disidencia, a Neo, el protagonista, le pone por delante dos píldoras, la azul y la roja. La píldora azul lo volvería a la inconsciencia,
a meterse ahí en la Matrix, enredado, en una comodidad, entretenimiento, distracción, pero que también es la alineación más absoluta y el control más completo. Y la píldora roja es la que permite ver la realidad de las cosas, con lo incómodo que eso puede resultar porque se caen los sistemas de referencia, pero te permite, viendo la realidad de las cosas, crecer como persona y enderezar tu vida de una manera consciente. Bien, en ese contexto, en la entrevista anterior pusimos de manifiesto algunos de los elementos que conlleva la píldora roja y que compartíamos que yo entiendo que a la gente le puede costar trabajo el integrar, porque rompe con todo lo que nos han venido enseñando. El hacer referencia a que estamos ante un sistema socioeconómico y un entramado institucional en manos de una reducidísima élite. Hablábamos de las grandes corporaciones transnacionales, del 1% que acumula la riqueza y el patrimonio de la humanidad, y todo ello nos llevaba al entendimiento de que hay un gobierno en la sombra. Un gobierno en la sombra que incide, influye y maneja todos los estamentos de poder político, económico y social en el mundo, y que esos estamentos, como tú has recordado, Enrique, no persiguen el bien común, por más que sigamos creyendo que cuando miramos hacia esos entramados, hacia esos estamentos políticos, económicos, sociales, persiguen el bien común. No es cierto, persiguen sus intereses egoicos y egocéntricos. Pero claro, a partir de ahí, y todavía seguimos avanzando en lo que significa tomar la píldora roja, queda una pregunta fundamental, que es la que tú me invitabas a desarrollar en este nuevo encuentro. Con todo esto, ¿qué persigue? Ese 1% del 1% que realmente cuando lo hacemos la comparación con los paquetes accionariales de las grandes corporaciones que se manejan por el mundo, no son más de unas cuantas decenas de personas. Ese gobierno en la sombra, ¿qué es lo que persigue? A partir de ahí, la gente puede pensar que persigue dinero, pero eso no es cierto, porque ya tienen mucho más dinero del que jamás podrán gastar. Persiguen poder, no persiguen poder porque ya tienen todo el poder, ya manejan todos los estamentos, como compartí anteriormente, etcétera, etcétera. ¿Qué persiguen entonces? El éxito, la fama. No se caracterizan estas pocas decenas de personas por querer salir en los medios de comunicación. Utilizan los medios de comunicación, pero ellos prefieren estar en una segunda plana, como en el anonimato, y utilizan a marionetas, a voceros, para que sean los que dan la cara por ellos. Ellos no tienen ninguna intención de fama ni de éxito. Entonces, si no persiguen el dinero, ni el poder, ni la fama, ni el éxito, entonces, ¿qué es lo que quieren? Y esto nos hace plantear un tema fundamental, Enrique. Esta reducidísima élite, estas pocas decenas de personas, este gobierno en la sombra, ¿tienen creencias espirituales? Pues bien, a esa pregunta mucha gente dice, no, son ateos, son agnósticos. Pues bien, la realidad no es esa. La realidad es que sí tienen creencias espirituales. Lo que sucede es que cuando con relación a ellos hablamos de creencias espirituales, no tienen que ver con la gente normal, no tienen que ver con personas como tú o como yo, que tenemos una espiritualidad, una visión espiritual de la vida. Nuestra visión espiritual es evolutiva, al servicio de la vida, etcétera, etcétera. Su visión espiritual, en cambio, es una visión espiritual involutiva, que está orientada al servicio de sí mismo. Y esa percepción espiritual involutiva, por duro que resulte, conlleva el vincularse a unos determinados seres espirituales que, mientras que los seres humanos que tenemos una espiritualidad evolutiva, tenemos como referentes a maestros de maestros, como puede ser Cristo Jesús, o también en otros ámbitos, como puede ser Siddhartha Gautama Buda, por poner dos ejemplos. Estas personas con creencias espirituales involutivas tienen como referente a personajes espirituales involutivos. Y en los personajes espirituales involutivos, como todas las tradiciones espirituales nos enseñan, está ahí el famoso líder de los ángeles caídos, que en el ámbito cristiano se le da el nombre de Satanás, que autores como Steiner, por ejemplo, lo llaman Sorat, y que cuando acudimos a las distintas culturas que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, se le da distintos nombres, pero el nombre es lo de menos. Lo cierto es que es un ser espiritual, que le acompañan otros seres espirituales, que es claramente involutivo porque enseña una espiritualidad al servicio de uno mismo. Es ese personaje que se le aparece a Cristo Jesús,
Satanás, que se le aparece a Cristo Jesús en el desierto y le dice Satanás, dicen los evangelios, lo recogen casi todos los evangelios oficiales de la Iglesia Católica y también los apócrifos. Le dice Satanás a Jesús, si te postras ante mí, todo esto que estás viendo, le estaba enseñando todas las riquezas y los poderes del mundo, le dice, si te postras ante mí, todo esto será tuyo. Jesús no se postra ante él, Jesús no quiere seguirle el juego, pero a lo largo de la historia y en el presente hay personas que se han postrado ante él, esas personas reciben de él las prebendas que le ofrece a Jesús, es decir, poder, riqueza, etcétera, etcétera, son los que manejan, entre comillas, este mundo. Por eso Jesús literalmente dice en los evangelios que Satanás es el gobernante de este mundo, el gobernante de este El mundo, príncipe de y este para mundo. ese gobierno utiliza a esas marionetas, a esos personajes que se han postrado ante él, persiguiendo riqueza, persiguiendo poder, persiguiendo en definitiva lo que ya tiene, pero que no lo hacen ya por ese poder y ese dinero. Esa no es la meta profunda. La meta profunda es que están al servicio de ese ser espiritual de características evolutivas, involutivas, como acabo de compartir. No puedo estar más de acuerdo. Ahora, eso me recuerda que los gnósticos, perseguidos como herejes y contrarios a todo principio, y contrarios desde luego a Yahvé, por la iglesia establecida, no solo la establecida en Roma, sino lo que era antes su hermana en Constantinopla, y fue luego la iglesia oriental, perseguidos, aniquilados, hablaban, por el contrario, denunciaban a Yahvé como un falso, un aciago demiurgo, como un creador de este mundo, pero que no era Dios y no quería la libertad de los seres humanos, sino la esclavitud. ¿Por qué te comento esto? No solo por hablar de los evangelios gnósticos, sino porque, aunque la respuesta a la pregunta que yo te voy a hacer para mí la has dado antes, hay mucha gente en Internet que se pregunta y tienen su parte de razón. No para ti, para mí, pero ellos tienen la parte de razón, porque nadie les ha dado respuesta, que si en esa élite, comentan, hay muchos que son seguidores, por ejemplo, de creencias acerca de Sanat Kumara. Dicen, Sanat Kumara como el rey del mundo, venido de Venus e instaurado en la Isla Blanca o en Zambala, hacen toda esa mezcla y dicen cosas como, por ejemplo, la masonería de Pike, en su dogma y ritual de la masonería. Pike era un general sudista y gran maestre del Consejo Supremo del grado 33, hago el recordatorio, o como Alice Bailey, en sus comunicaciones con el tibetano, que tenía un editorial al principio que se llama Lucifer Trust, luego se convirtió en Lucifer Trust, o dicen que Blavatsky, a la que tú y yo admiramos, al principio hablaba de Lucifer y tenía toda una historia por ahí, y dicen, hay élites que son seguidores de todas esas creencias. ¿Qué respuesta le podemos dar a todas esas personas de buena fe que piensan ese tipo de cosas? Respuesta que me sea fácil de comprender. Entiendo que es sencillo, Ángel. El ángel caído por antonomasia, podemos llamarlo, vamos a seguir la terminología cristiana porque nos entendemos más fácilmente, podemos llamarlo Satanás. Ese ángel caído se rebela contra la divinidad por algo muy sencillo, porque quiere ser Dios sin cesar de ser él. Decía el místico Sufí al-Jalal, Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo, es decir, cuando transciendo mi personalidad. Pues bien, el orgullo, la soberbia, es cuando se dice Dios es yo y yo soy Dios sin cesar de ser yo. Y esa soberbia, ese orgullo, es la última barrera en el camino de la espiritualidad. Y esto se da en todas las dimensiones, es decir, en todas las dimensiones vibracionales, en todas las dimensiones de vida, todas las formas de vida, todos los seres de todos estos estamentos y dimensiones siempre tienen ante sí, aquí también nos pasa a nosotros cuando vamos avanzando en el camino de la consciencia, el orgullo, el engreimiento, la soberbia, el endiosamiento como última frontera, como último peligro, entre comillas, en nuestro camino de consciencia. Satanás endiosa, Satanás quiere ser Dios sin cesar de ser él.
y eso le produce una caída vibracional que lo trae a estos parajes, que los trae a esta dimensión de la materia. Sigue siendo un ser espiritual de la misma manera que una persona que se convierte en asesino sigue siendo la persona que es decir, físicamente sigue siendo un ser humano, aunque se haya convertido en un asesino. Cae vibracionalmente, este es su plano de movimiento y es un ser espiritual. Y como ser espiritual que se endiosa, quiere súbditos, gente que le adore, y gente que lo adore para conseguirlo utiliza a esos que se han postrado ante él como siervos útiles, como marionetas, para llegar al mayor número posible de personas. Con ese escenario de fondo, Satanás, igual que lo crístico encarna una vez en la evolución de la madre tierra y del ser humano, lo hace en Jesús de Nazaret hace 2000 años, y lo crístico es el culmen de la espiritualidad evolutiva y encarna en este planeta dentro de los ciclos planetarios. Satanás, por su parte, encarna también en este planeta. Se dice por todos los textos documentados al respecto que encarnó hace unos 5000 años y volverá a encarnar teóricamente a comienzos del siglo XXI con el nombre de Ahriman, que es el que le da, por ejemplo, Rudolf Steiner, volverá a encarnar si es que no está ya encarnado, recién encarnado. Y la primera encarnación de Satanás fue lo que conocemos como Lucifer. Como Lucifer en tradiciones espirituales, en el ámbito de culturas como la griega, fue Prometeo, es decir, la persona que aporta luz a los hombres. Y no me extraña que haya habido personajes que tú y yo admiramos, que a lo largo de la humanidad hayan visto ese aportar luz a los hombres como un logro y hayan visto, por tanto, lo luciferino y a Lucifer como algo, vamos a llamarlo coloquialmente, positivo. Lo que ocurre, Enrique, es que cuando se escarba, Satanás encarna como Lucifer y aporta la luz a los hombres por una razón muy sencilla. Le aporta una luz que la humanidad todavía no está en condiciones de asumir y de integrar, para que cuando la humanidad en su proceso evolutivo sí esté en condiciones, haya habido ahí una perversión, haya habido ahí una tergiversación, haya habido ahí una manipulación que hace que esa luz no resplandezca como debe resplandecer. Es como si nosotros, a la hora de educar a un niño, le empezamos a enseñar al niño de 3 o 5 o 7 años, cosa que ni por casualidad le toca todavía a ese niño. No quiero hablar solamente del manido tema de la sexualidad, pero es un buen ejemplo. Bueno, la educación sexual es muy importante, ¿verdad?, en la configuración y en la conformación de una persona, como niño, como adolescente. Pero hay que saber los pasos que vamos dando en esa educación sexual. Tú a un niño de 7 años no puedes enseñarle sexualidad con películas porno, pongamos por caso, ¿no? Es decir, tenemos que saber que en el proceso educativo todo es cuando corresponde. Pues bien, Satanás, a través de Lucifer, encarna aportando una sabiduría al ser humano que él sabía que de forma natural iba a llegar con el objetivo de que cuando llegue esté pervertida. Y efectivamente, cuando allá por lo que los grandes libros de filosofía llaman la era axial, se produce la encarnación de grandes almas que sí aportan de verdad la luz a los hombres, cuando evolutivamente corresponde, es el caso de Siddhartha Gautama Buda, de Lao Tse, de Confucio, todos los que están detrás de las grandes tradiciones espirituales orientales, budismo, hinduismo, janismo, la escuela china de las 100 flores, los profetas hebreos en el Mediterráneo, las escuelas de misterios de Egipto, las escuelas de misterios de Grecia, Zoroastro, los grandes filósofos griegos, Parménides, Pitágoras, Platón, Aristóteles, cuando todo eso, ¡plaf!, sí aportan al ser humano esa sabiduría, un salto evolutivo que hace que dejemos atrás lo mitológico y lo simbólico para empezar ya a utilizar nuestra mente abstracta para vislumbrar las grandes verdades. Cuando todo eso se produce, ya antes se nos había dado una información que había anclado en la humanidad y que hace que esa información tan veraz esté como pervertida. Y para que se entienda mejor, y ya termino, Enrique, es lo mismo que sigue ocurriendo con la famosa New Age. ¿Qué hace la New Age? Exactamente lo mismo en este momento. Saberes fundamentales, grandes enseñanzas de sabios y de sabias. ¿Qué es lo que hace la New Age? Que picotea un poquito y en la superficie lanza unas cuantas cosas y después lo acompaña de un galimatías inmenso que lía a la gente por completo por un camino que es del enredo y que no es de la consciencia. Bueno, pues lo que hace la New Age todavía
en pequeña escala es lo que Satanás hace a través de lo luciferino a gran escala. Y claro, si solamente te quedas en lo que es lo luciférico, en ese ser que encarna para dar luz al mundo, te puedes equivocar. Pero cuando lo ves ya históricamente, el papel que conlleva, te das cuenta que lo que intentó fue pervertir a un niño, a una humanidad que todavía no estaba en condiciones de acceder a esa sabiduría y a esos conocimientos. Bueno, me ha dejado fascinado tu explicación ahora, porque es muy clara, pero fíjate que me da la impresión, desde el punto de lo que yo te pregunté, que les estás dando la razón a lo mejor a estas personas, porque hablan de algunos individuos, no voy a decir nombres porque tendría que explicar quiénes son, hablo de algún multimillonario de los que participan en el Foro Económico Mundial, etcétera, menos conocidos, pero muy importantes, que son seguidores de todas esas líneas, o hablan de otros históricos como Roosevelt y sobre todo su presidente Wallace, que esperaban la llegada de Maitreya, la reencarnación de Cristo, y que fue Wallace quien tomó la decisión, sugerida por su maestro Rerick, del que hemos hablado aquí, que volveremos a hablar de él con extensión, de poner el sello, el gran sello de los Estados Unidos en el billete de dólar. De alguna manera, parece ser, ojo, para mí Wallace es un hombre admirable, ojalá hubiera realizado su misión, pero desde el punto de vista de la crítica que hace esta gente, parece que de algún modo les estés dando la razón, porque todas estas ideas, por ejemplo, Bailey, etcétera, han sido integradas por la New Age. No puedo más que estar de acuerdo con lo que tú has dicho sobre la New Age. Es decir, tienen algo de razón en esa crítica cuando hablan de todo eso o cuando hablan de, por ejemplo, de el dogma y ritual de la masonería, o cuando dicen que están tratando de crear una nueva religión, dicen ellos gnóstica, que sería la New Age, a su manera, una religión universal. ¿Cuál sería tu respuesta a esa crítica? Cristo Jesús nos enseña y nos incide y nos insiste en que ojo con los falsos profetas, ojo con los falsos profetas. Es muy insistente al respecto. La humanidad ha ido evolucionando, como tú y yo sabemos, a través de un dilatadísimo periodo e incluso a través de distintas humanidades. Cuando todo es cuando corresponde, en perfecta conjunción, no lo olvidemos, con la evolución de la Madre Tierra. Esa evolución natural, es lo que desde la perspectiva de lo satánico, desde la perspectiva de ese ángel caído, el líder de los ángeles caídos, que adoran y al que están sometidos los miembros de este gobierno en la sombra del que estamos hablando, lo que ha intentado hacer permanentemente es pervertir, manipular, tergiversar ese proceso evolutivo, sabiendo, y de eso hablaremos ahora seguro, sabiendo que ese proceso evolutivo llegaría a un momento concreto y determinante en el que la humanidad estaría ante la disyuntiva de terminar con una generación humana que ha cumplido su función, pero que ya no da más de sí, y arrancar una nueva generación humana. Y cuando llegue ese momento culminante, todo lo que se viene haciendo durante miles de años tiene como objetivo de que, llegado ese momento culminante, como ahora veremos, si a ti te parece bien, cuando lleguemos a ese momento culminante, el menor número de almas posibles estén en condiciones de participar como semillas activas y como agentes activos en esa nueva humanidad. A partir de ahí, cuando hablamos de la presencia de lo satánico a través de lo luciférico hace unos 5.000 años, a través de lo arimánico en este momento, siempre el objetivo es el mismo: la confusión, la manipulación y el enredo. A partir de ahí, la forma de enredar es múltiple y las personas sencillas, las personas de buena fe, creo que como son sencillas y como buscan la verdad, tienen una especie de campo de fuerza, me permito ponerte a ti como ejemplo, que hace que, accediendo a toda esta información, es como si hubiera un olfato, como si hubiera una intuición que lo lleva por el camino evolutivo correcto, por el camino natural y evolutivo correcto. Pero claro, hay mucha tela de araña, hay mucha contaminación. Hay que tener en cuenta, Enrique, que han ido surgiendo movimientos a lo largo de la historia de la humanidad que han sido movimientos espiritualmente evolutivos,
pero que poco a poco, aparece el orgullo, aparece la soberbia, aparecen cosas extrañas a las que hemos venido haciendo referencia y esos movimientos se van desviando. Eso ha pasado en general, no digo que haya excepciones, pero ha pasado en general con todo lo que tiene que ver con la masonería. La masonería fue un movimiento iluminado desde el punto de vista de una espiritualidad evolutiva, pero que poco a poco fue cayendo en el derrapaje hacia unos derroteros donde ya el poder, donde la influencia, donde todo lo que tiene que ver con el mundo material, la fue enredando hasta pervertirla y al pervertirla, sin darse ni siquiera cuenta, o sí dándose cuenta, fue pasando de lo evolutivo a lo involutivo. Cuando analizamos, por tanto, la historia de la humanidad, cuando analizamos movimientos o cuando analizamos personas, debemos tener esto muy presente, porque la intención puede ser maravillosa, pero lo que está detrás de la intención, que son las obras, como también decía Cristo Jesús, es lo que tiene que prevalecer a nuestro discernimiento. Por supuesto que a lo largo de la historia de la humanidad han venido también seres espirituales evolutivos. El caso de los casos, el referente fundamental, lo crístico, en la figura de Jesús de Nazaret. Antes de Jesús de Nazaret yo hacía referencia a grandes almas, de Siddhartha Gautama Buda a Zoroastro, pongamos por caso, o los filósofos griegos. Esas grandes almas llegan cuando corresponden y aportan, Enrique, lo que corresponde que aporten. Son conscientes, saben lo que tienen que dar en cada momento y llegan no por casualidad, sino porque es lo que corresponde al proceso evolutivo humano. Los kumaras, a lo que tú haces referencia, que está en muchas tradiciones, están en un momento concreto. Yo hablaba del nombre que dan de Sanat Kumara y dicen, es el rey del mundo, por lo tanto es el príncipe de este mundo. Lo ponía en boca de quienes hacen esa crítica. Pero fíjate cómo es una perversión, es decir, cómo es una tergiversación de la realidad. Esos kumaras están en distintas tradiciones como seres evolutivos que llegan a este plano en un momento incipiente de la historia de la humanidad para impulsar el proceso evolutivo. Pero dan lo que tienen que dar. Es decir, no nos dan una información. Antes ponía el ejemplo del niño porque creo que es muy claro al respecto. No nos dan una información que nos atoren. Y lo más grave, que cuando llegue el momento en el que esa información corresponde, cuando la tengamos infectada, contaminada por haberse dado prematuramente por otros que lo que querían es confundirnos. Y cuando analizamos a esos grupos que estamos denominando gobierno en la sombra, a esa élite, de esa élite en sentido estricto, lo que sabemos es esa vocación hacia seres espirituales involutivos que además, Enrique, se manifiesta no solamente en el núcleo duro de la élite, sino en los más cercanos al núcleo duro de la élite. Y yo creo que aquí le tenemos que agradecer mucho en este punto a esa plataforma tan denostada que fue Wikileaks, que en su momento, como muchos sabemos, lanzó a la humanidad el conocimiento ya no solamente de documentos, ya no solamente de informaciones, sino también de correos electrónicos de muchos de estos personajes que se mueven cercanos como satélites del núcleo duro de la élite, como Hillary Clinton y otros personajes. Y esos correos electrónicos son los que mostraron con toda claridad sus reuniones, sus ceremonias, sus citas, sus convocatorias para adorar. El Pizza Gate. Efectivamente. Para adorar a todos estos seres con nombres, curiosamente, que no son los nombres que nosotros le damos. Son los nombres de lo que es Satanás, pero incluso en tradiciones como la caldea, como la sumeria, con tradiciones que tienen miles de años antes de lo que es la era cristiana. Pero el objetivo siempre es el mismo, es confundir, tergiversar. Si aportan algo, realmente no lo aportan para tu bien, lo aportan para que eso te confunda para cuando llegue el momento de que de verdad te sea útil, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Creo que, por tanto, como estamos en la sala de los espejos, que compartíamos en la entrevista anterior, donde todo está a la vista, creo que podemos percibir quiénes son de verdad mensajeros, quiénes son de verdad exponentes de una espiritualidad evolutiva y quiénes están enredados en todo ese lío de lo egoico, de lo excéntrico, del orgullo, de la soberbia, del materialismo y, en definitiva, de una espiritualidad involutiva. Creo que eso cada vez lo podemos percibir con más claridad. Claro, si queremos mirar la realidad y queremos indagar acerca de esa realidad.
totalmente de acuerdo. Yo no quiero continuaría con esta conversación, pero no la quiero llevar hacia un solipsismo, hacia un callejón sin salida, sino ir ampliando. Pero yo creo que tú habías dicho antes, además de lo que has dicho ahora, algo muy claro. Se sirve a sí mismo, ese es su objetivo, no importa qué, o matando a no importa quién, o pisoteando a no importa quién, o llevando a la perdición a no importa quiénes, o su intención fundamental es el servicio a los demás. Creo que esa es la clave que tú has dado, ¿no? Es lo que está en todas las tradiciones espirituales evolutivas. Es decir, el Tao, por ejemplo, el Tao oriental, nos enseña que hay un principio primordial de donde todo procede, ¿no? La causa primera de la que habló Aristóteles. San Juan de la Cruz decía, aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Y al ser origen de todo lo originado, impulsa, promueve de manera natural todo lo originado. Ese es el Tao oriental. Y el Tao oriental marca un camino. De hecho, la palabra Tao significa camino en sánscrito. Marca un camino. Y eso sí, el Tao es tan perfecto, permíteme que utilice esa expresión, como demuestra su simbología, que es el yin y el yang, el circulito con lo blanco y con lo negro, y en lo blanco hay un círculo negro y en lo negro hay un círculo blanco. Y el símbolo del Tao nos enseña el qué, que el Tao te muestra un camino, te muestra un sentido. La vida tiene un sentido. Y el sentido de la vida es el servicio a la vida, es el corazón noble, el corazón que no se retrae, que no se restringe hacia adentro, sino que es noble, que se pone al servicio de los demás, que se pone al servicio de la vida en su conjunto, etcétera, etcétera. Ese es el sentido natural, ese es el sentido sensato del Tao, es el ordo amoris del que hablaba Agustín de Hipona. Pero claro, el Tao es tan maravilloso que también puedes ir a contramano. El Tao permite que haya contramano, no establece una dirección obligatoria. Hay un sentido, pero tú puedes ir a contramano del sentido. Puede ser sensato, vas a favor del sentido de la vida, o puede ser insensato, te pones a contramano. Y el que se pone a contramano del sentido de la vida es cuando se pone al servicio de sí mismo. Tú lo has definido muy bien. Tiene que ver con lo que la psicología actual llama la cosificación de las personas. Cuando todo está a tu servicio, incluso las personas. Pero esto en plan tremendo, es decir, ya hablamos de una cosificación de todo en su conjunto, de la naturaleza, de toda la vida y por supuesto también de los seres humanos, ¿no? Esa cosificación tremenda. Eso es ponerse a contramano del sentido de la vida, eso es vivir de forma insensata, eso es ser un ser espiritual o humano involutivo. Esto es lo que significa. Y el Tao lo permite, porque el Tao sabe que finalmente, todo, le guste o no le guste a unos y a otros, todo tiene que ver finalmente, todo contribuye al sentido de la vida. Pero claro, eso no justifica para nada a los que se colocan involutivamente porque generan mucho dolor, porque generan mucho sufrimiento, porque generan mucho daño, tal como se está poniendo de manifiesto en la humanidad actual y en el planeta Tierra con todo el daño tremendo que están teniendo todos los reinos de la naturaleza. Es clarísimo. No solamente es el biocidio, sino lo que tú has dicho, la cosificación. Y no quiero desviar la conversación porque te quiero preguntar sobre el modus operandi de esa élite, de ese gobierno en la sombra, pero antes quería hacer una alusión a algo que me parece importante. Has hablado antes de qué persigue la élite: poder, dinero, fama, desde luego no, sexo. ¿Por qué? Porque has dicho cosificación. Cada vez nos llevan más a la cosificación, pero terrible, terrible. Es curioso que estén saltando ahora, habías hablado antes de esos documentos de Wikileaks, donde se aludía a la pederastia, no a la pedofilia, sino porque la pedofilia es defendida, incluso como una opción aceptable, pero la pederastia es ejercida por esas élites claramente, y curioso, lo habrá sido durante toda su existencia por parte de la Iglesia Católica Romana, donde como está prohibido el sexo, no se pueden casar y el sexto mandamiento es pecado. Parece que lo que no es pervertir la idea de dejad que los niños se acerquen a mí. Estamos viendo ahora y dicen, no, es una minoría los casos en la Iglesia, la mayoría se dan en la familia. Terrible que se den en la familia, pero por Dios, en la Iglesia, después de lo que se ha visto con Jesús,
se da esa cosificación ahí también, y me parece Por supuesto, que tiene un por supuesto que significado sí. espiritual profundo, ¿no? Esa perversión de la sexualidad, que ha sido un motor espiritual para muchas tradiciones. Sin duda ninguna, Enrique, es la contaminación de todo lo que en el ser humano es creativo, de todo lo que en el ser humano es evolutivo, contaminar todo, ¿no? Compartíamos en la charla anterior las tecnologías. La revolución científica y tecnológica es un logro de la evolución humana, pero sin embargo se pervierte, se contamina, se pone al servicio de unos pocos, se utiliza para el control, el dominio, etcétera, etcétera, el monitoreo de las personas. Y lo que se quiere finalmente en estos momentos que estamos viviendo, que es que nos enfriemos por completo, que nos convirtamos, se utilizan términos como transhumanos, no sé qué y no sé cuánto. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Quieren que nos convirtamos en infrahumanos, Enrique, no en transhumanos, sino en infrahumanos, porque infrahumano es la persona que se decapita ella misma en el sentido que reniega, desconoce, ignora, destierra y expulsa lo imperecedero que hay en la persona, lo imperecedero que hay en nosotros, lo que no va a terminar sus días enterrado en el cementerio o incinerado en un crematorio. Y lo que se pretende, matando a Dios, lo que se pretende es que se destierre de la vida de cada uno y de la sociedad cualquier idea de trascendencia. El Dios ha muerto no significa que cojamos a Dios y lo estrangulemos, no, significa desterrar, expulsar lo espiritual, lo trascendente, lo que va más allá de la superficie de la materia, de la vida humana, de cada persona en particular y de la humanidad en general. ¿Y eso con qué objetivo? Pues antes compartíamos, Enrique, que desde luego los seres espirituales involutivos lo saben, porque son seres espirituales, aunque sean involutivos, que la evolución de la humanidad va a llevar a un momento determinado, como nos enseñó Cristo Jesús, que esta generación humana va a terminar. Esta generación humana, como todo, tuvo un comienzo, ha tenido un desarrollo, ha hecho sus aportaciones, pero va a terminar, como le pasa a las células, que una vez que han cumplido su función, mueren para que nazca otra célula. Pues bien, cuando llegue ese momento, esa nueva humanidad que va a surgir por primera vez en la historia de la humanidad, es una humanidad que dentro de la Madre Tierra, con la nueva vibración que tendrá la Madre Tierra en su proceso evolutivo, será una nueva humanidad que solo puedan estar en ella almas que tengan un nivel vibracional en sintonía con el mayor nivel vibracional de la Madre Tierra. Es decir, el alma que está encarnada en ti, el alma que está encarnada en mí, las almas que están encarnadas en cada uno de los 8.000 millones de seres humanos, en su camino evolutivo tenemos una cita, y la cita es cuando termine esta generación humana, hablamos de ello en el vídeo anterior, ¿verdad? Y arranque la nueva generación humana. Cuando llegue ese momento, se produce lo que el cristianismo llama el corte o cortamiento, que es muy fácil de entender. Las almas cuyo nivel vibracional estén en sintonía con la vibración más alta de la Tierra participarán de esa nueva humanidad en una Tierra restaurada. Las almas que, por haberse aferrado a lo material, al egoísmo, al egocentrismo, no tengan ese nivel vibracional, pues seguirán su derrotero evolutivo, vete a saber por dónde, pero no en la Madre Tierra y no en esa nueva humanidad. Pues bien, es el no, vete a saber por dónde van a seguir esas almas egoicas y egocéntricas su camino, es precisamente lo que quiere Satanás, es lo que quieren los ángeles caídos, porque ellos lo que quieren son súbditos, súbditos que lo adoren, súbditos que lo sigan, súbditos a los que manejar, porque quieren ejercer de Dios. No lo son involutivos, pero quieren ejercer de Dios. Entonces, todo lo que estamos compartiendo de confundir, de manipular, de tergiversar, tiene este objetivo, que las almas, en lugar de evolucionar para formar parte de esa humanidad, se queden estancadas y sigan su camino evolutivo de la mano de Satanás por otros derroteros. Y de ahí un tema muy importante, y con esto termino esta pregunta, Enrique. Las almas, para que sigan un camino o en otro, tienen que hacerlo en libre albedrío. Es decir, para que las cosas tengan repercusiones álmicas, tienen que hacerse en libre albedrío. Y eso me lleva a poner el acento en una circunstancia muy, muy concreta, muy curiosa, y que creo que es muy visible en el momento actual. Este gobierno en la sombra, al servicio de seres espirituales involutivos, confunde, contamina, manipula, utiliza ensayos de ingeniería social para confundirnos y manipularnos. Pero ojo, a su vez, todo tiene que estar a la vista.
porque si no, no habría repercusiones álmicas. Si nos pusieran una pistola en la cabeza para que hiciéramos no sé qué, eso no tiene repercusiones álmicas. Está claro. Y ellos sí quieren que tengan repercusiones álmicas. ¿Y la forma cuál es? La confusión. Podríamos resumirlo en la confusión. Con lo que tú y yo, que tenemos una edad, muchas personas que te siguen quizás no la recuerden, había una gran funambulista que en los circos de España hace muchos años era muy famosa, de esas que andan por una cuerda. Pinito del Oro, efectivamente, Pinito del Oro, Enrique, que anda con el palo para no caerse. Bueno, pues la élite es así como funciona, porque por una parte confunde, tergiversa, manipula para atraerte a su terreno, pero con la otra mano tiene que enseñarte todo, porque si no, no habría consecuencias álmicas. Y esa es la realidad, que todo está a la vista. Aquí nadie va a poder alegar que no pudo ver. Sí, sí pudiste ver. Cosa distinta es que no quisieras ver. De eso se trata precisamente, y todo ello tiene como objetivo, repito, que cuando esta generación humana culmine su proceso y nazca una nueva humanidad en una nueva tierra, que eso en los ciclos de la evolución de la vida y de la consciencia, todas las tradiciones espirituales lo han anunciado, y por lógica lo enseñan las células, lo enseñan las galaxias, la vida entera nos está diciendo que esto es así. Cuando llegue ese momento, el menor número de almas posible, ese es su objetivo, formen parte de la nueva humanidad, y el mayor número de almas posibles sigan dependientes, sigan sometidos a esos seres espirituales involutivos. Esto no tiene una finalidad para ellos, económica, política. Utilizan ese mundo de la economía, de la política, de la sociedad, pero ellos tienen una finalidad claramente espiritual, aunque esa espiritualidad es patentemente, enormemente involutiva. Totalmente de acuerdo. En este texto tuyo hablas extensamente de que tienen dos objetivos centrales estas élites, este gobierno de la sombra, y 10 grandes ejes de actuación. Uno de ellos es ese, y he de recordar, Emilio, que todas las tradiciones nos han hablado ya no de el exterminio de las almas. Muchas tradiciones, por ejemplo, en la psicostasia, el juicio al final de la vida egipcio, que está reconstruido ya en el ciclo cristiano, con San Miguel pesando las armas, y aquella alma, no dicen los egipcios alma, sino corazón, que no pesa equilibradamente con la pluma de Maat, está esperando un monstruo, una mezcla, un dragón, para comérsela. O nos habla el Evangelio de el fuego eterno. Ese fuego eterno no era tal, sino la gehenna era lo que había a las afueras de Jerusalén y de otras ciudades, el fuego donde se quemaba la basura, como que esas almas pasan a ser basura y a ser consumidas. En fin, hago ese apunte no queriendo extraviarte en cuanto a la significación que pueda tener, pero tú me dirás, por favor, porque tienes otro compromiso y tú sabes cuándo tienes que cortar, te pido que por favor cortes tú y no yo, porque hay gente que dice, siempre corta, además de interrumpir, corta al invitado. Nos hablabas de que el modus operandi para extraviar a las almas cara a ese corte, a esa división entre el grano y la paja, eran múltiples. ¿Nos podrías decir, por ejemplo, nos has mencionado una que es la muerte de Dios, el destierro? Por cierto, yo recuerdo algo, cuéntanos a ese respecto, luego yo contaré una anécdota a raíz de la pandemia. Muy bien. Sí, efectivamente, Enrique, con todo lo que hemos hablado, a la hora de llevar a cabo esa confusión, que a su vez tiene que ir acompañado de que todo esté a la vista, etcétera, etcétera, lo que persigue la élite es que no nos conozcamos a nosotros mismos, objetivo número uno, nuestra parte imperecedera, nuestra auténtica naturaleza, que es esencialmente divina, y que tengamos dificultades para conocer también la realidad que nos rodea. Nos entorpece el conocimiento de uno mismo y nos embota la capacidad de conocer la realidad que nos rodea, lo cual no significa que si queremos nos podamos conocer a nosotros mismos y podamos ver la realidad, pero eso es su objetivo. Y a partir de ello diría que tiene 10 grandes ejes de actuación. Si te parece, los enuncio de manera muy sintética y bueno, y el tema lo podemos dejar abierto para en otros encuentros ir adentrándonos en aquellos aspectos que tú consideres de mayor interés. El primer eje de actuación es matar a Dios, lo hemos compartido ya. Se trata de que todo lo trascendente se expulse de la vida de las personas y se expulse de la sociedad para que quedemos puramente aferrados a la superficialidad y a la materialidad.
El segundo objetivo es nublar la percepción de lo real, la percepción de lo que nos rodea. ¿Y eso cómo se consigue? Manipulando el inconsciente colectivo. A lo largo del siglo XX hemos tenido ya claras demostraciones en textos muy bien documentados. Yo aconsejo vivamente el texto de la psicología de las masas, no de Freud, sino uno muy anterior a Freud, que es Gustave Le Bon, 1895, donde de una forma ejemplar, porque él no está con los involutivos, está con lo evolutivo, nos dice cómo se manipula el inconsciente colectivo, el inconsciente de la humanidad. Y a lo largo del siglo XX aparecen obras como la de Edward Bernay, Propaganda, que es ella, todo eso puesto al servicio de la élite hasta llegar finalmente a Noemi Klein en el año 2007 con la doctrina del shock, que nos enseña cómo cuando se producen shocks sociales que remueven la psicología colectiva, todo eso se utiliza para aprovecharlo, para imponer medidas, para imponer normas que tienen siempre el mismo formato. El pirómano que provoca el incendio, a continuación se viste de bombero y se ofrece como salvador para apagar el incendio que él mismo ha provocado, a cambio de establecer una serie de medidas y de normas que son las que le interesa y que la gente nunca hubiera aceptado, pero que acepta ante el incendio que tiene delante. Esto tiene que ver con el tercer eje de actuación, Perdón, ¿me que es lo que yo permites llamo... una interrupción mínima? Sí, Es claro. claro esto, como lo anterior, de uno debe saber si quiere ver o no lo que ocurre. Es claro el ejemplo de la doctrina del shock. Yo lo he puesto varias veces en público, en la televisión, hasta que me ha sido posible, siendo muy consciente de que me iba a costar que no me permitieran seguir hablando, pero está muy claro en lo que ha ocurrido en estos últimos años. Y si uno se deja hacer en nombre del miedo, del supuesto bien común, o de vete a saber qué, y si uno no se deja hacer, es que es un ser maldito, es que es un ser que no piensa en los demás, etc. Perdone, hago esa mínima anotación que espero que los censores que están al acecho y los sicarios gratuitos que actúan para esas fuerzas no denuncien este vídeo. Perdón, prosigue. Que te No, te lo agradezco, Enrique, porque habiendo hablado de matar a Dios y de nublar la percepción de lo real, manipulando el inconsciente colectivo, el tercer eje de actuación ya lo has adelantado tú. Es lo que yo llamo el trípode del peligro existencial, porque quieren que vivamos en una sensación constante de peligro, es decir, miedo, inseguridad e indolencia. Miedo, inseguridad e indolencia. Ahí nos quieren. Ahí nos quieren porque con ese miedo, con esa inseguridad, somos vulnerables y somos sumamente manipulables. Por ejemplo, el confundir seguridad y libertad, provocar una falacia, que es una tensión entre seguridad y libertad, como tú acabas de señalar. Es absurdo. Si no hay libertad, no hay seguridad, hay despotismo, hay autoritarismo. Pero, sin embargo, ¿cuántas personas están creyendo actualmente que tienen que renunciar a parte de su libertad por mor de la seguridad? Ahí tenemos al pirómano convertido de bombero y diciendo, para apagar el incendio que yo he provocado, pero tú no sabes que yo lo he provocado, tienes que renunciar a parcelas de libertad en pro de la seguridad. El cuarto eje de actuación se va basando en los anteriores. Esto es como son piezas que se intercomunican, son vasos comunicantes. Es el establecimiento de un Estado tecnocrático, autoritario a escala mundial, con el respeto al libre albedrío en cuanto que todo estará a la vista, pero vamos hacia un sistema global que se parece mucho a lo que ya empieza a haber en China. Es decir, que no se trata tampoco de inventar nada, que es un estado de índole policial digital. Esto va acompañado, quinto eje de actuación, Enrique, con la conversión de la economía en el campo básico de acción del sistema de dominio y de control virtual. La economía, fíjate, la economía se caracteriza ya y siempre va a ser así por la inestabilidad, por el riesgo, por la inseguridad, por lo que antes comentábamos. Pero es que además vamos a asistir a la desaparición del dinero en efectivo. Y la desaparición del dinero en efectivo lo que va a provocar es que obligatoriamente todo, para cualquier tipo de transacción, para pagar un taxi o tomar un café o comprar una barra de pan, tendremos que hacerlo virtualmente. Y tú fíjate que ya en estos años se ha aprovechado todo esto, y es uno de los grandes objetivos de lo que estamos viviendo, para que la gente empiece a acostumbrarse la necesidad de llevar un pase. Tengo que llevar un pase conmigo
para poder acceder a determinados servicios, para poder acceder a espectáculos, para poder viajar. Tengo que llevar un pase conmigo. Pero claro, ese pase es, y sería un poquito prolongado de explicar, pero creo que las personas que te siguen a ti son inteligentes. Ese pase es el mecanismo de ir metiendo en el inconsciente colectivo cuando llegue este momento, cuando no haya dinero físico y tengamos que llevar no ya una tarjeta de crédito, No, será algo distinto, implantado. que Como, efectivamente, como dice el posiblemente, Apocalipsis, nadie podrá comprar ni vender y probablemente no recibir su pensión ni su salario si no tiene la marca de la bestia en su frente o en su mano. sí. Y además, Y si no quienes la nos tienes, resistamos a eso, los locos para ellos, que nos resistamos a ellos, los parias, no tendremos derecho a vivir. que además, Enrique, aunque recibas tu nómina, aunque recibas tu pensión, como si no tienes la marca no podrás usarla, con lo cual no te servirá absolutamente de nada. Entonces, la conversión del dinero en dinero virtual, en España recuerdo que ya nada más que se pueden hacer pagos en efectivo de más de 1.000 euros a partir de la ley 11 de julio del año 2021. Es decir, se está restringiendo. Antes eran 2.500 euros, ahora son 1.000, dentro de poco serán 500 y dentro de un par de años, yo calculo que no más de 2 o 3 años, el dinero en efectivo habrá desaparecido. Tú tendrás que utilizar algo donde habrá otras cosas, como el pase que ahora se ha puesto de moda, habrá otras cosas, pero que tú tendrás que utilizar ineludiblemente porque será la forma de pago, la única forma de comprar y de vender. Y se nos ofrecerá la comodidad de que sea subcutáneo, pudiéndolo llevar en la mano derecha o en la frente para que sea leído por estas cámaras maravillosas que se están instalando cada vez por más sitios y de una enorme comodidad. No hace falta un aparato para pasar tarjeta, no, simplemente la cámara te enfoca y estas cámaras que tienen la capacidad de leer hasta una peca que tengamos en la cara, será capaz de ver este chip para ver tu crédito y hacer los movimientos en tu crédito digital que corresponda. Y se habrá cumplido uno de los anuncios, efectivamente, de la tradición cristiana, el establecimiento de la marca de la bestia, que todos los tendrán, dice el Apocalipsis, y que será imprescindible para comprar y para vender. Fíjate cómo la economía, aparte de la inestabilidad, el riesgo, etcétera, también se convierte en el campo de acción del control, del monitoreo, del seguimiento de la gente, de cualquier cosa que haga a lo largo del día que necesiten mover un céntimo de euro, estarás perfectamente controlado y estarás perfectamente diagnosticado. Y a partir de ahí, Enrique, sí, no, perdón, siendo muy eso lo rápido. dice un alucinado, perdón, porque ya sé que es la hora para el otro compromiso que tienes, eso lo dice un gran economista como tú. Porque yo he dicho, por ejemplo, lo mismo que tú, que antes de llegar al fin de esta década, en un programa de televisión donde estaba con expertos en el tema, el dinero efectivo se habría acabado. Y yo decía, me quedan muy pocos años. Perdón, prosigue y termina en cuanto tengas que partir al otro compromiso. Bien, el sexto y séptimo objetivo tiene que ver con el enfermar al ser humano desde el punto de vista más físico, Enrique. Enfermar al ser humano en lo etérico, que es nuestro componente que nos aporta vitalidad, y en lo físico. Y bueno, creo que ahí no hace falta que me extienda mucho con todo lo que es una industria farmacéutica que se ha metido hasta el último rincón de la sociedad y que obviamente me parece tan obvio que su beneficio, su lucro, no lo consigue a través de la salud, sino a través precisamente de la enfermedad, porque se nos quiere enfermos, porque se nos quiere vulnerables, se nos quiere con temor, se nos quiere inseguro y se nos quiere enfermo porque de esa forma no se elimina, pero se merma nuestra capacidad de evolución en conciencia. Y los últimos ejes tienen que ver con el cambio climático, mucho que hablar del cambio climático. El cambio climático, Enrique, lo explico en el texto, tiene causas varias, es decir, es un fenómeno multicausal. No se puede decir que dependa solo de la mano del ser humano, depende también de la evolución de la naturaleza, también la madre tierra, también el padre sol están ahí en proceso evolutivo, pero evidentemente también la mano del ser humano está influyendo en un cambio climático que va a ser cada vez más claro y que también va a contribuir a originar una serie de circunstancias que ellos van a usar para meter más miedo y para que estemos en confrontación con la naturaleza, en confrontación con la vida y en confrontación con la madre tierra. El noveno y penúltimo eje, que creo que también es muy evidente, es la transformación de la educación en formateo. Es lo que estamos viendo en el sistema educativo actual, que realmente, más que educar, que viene del latín y que significa colaborar con el otro
para que saque lo mejor de sí, nuestros dones, talentos, nuestras capacidades. En cambio, se va la educación derivando hacia el formateo para que nos adaptemos a vivir a una sociedad que sería para salir corriendo, pero que desde pequeño nos van formateando para que seamos capaces de aguantar. Y en este eje de actuación, junto con el formateo de la educación transformada en formateo, la tribalización de la cultura. Es decir, la cultura, que en sentido estricto tenemos que ir a la etimología de las palabras, lo explicaba muy bien Sócrates, lo explicó muy bien Cicerón, tiene que ver con el cultivo del alma, los atributos álmicos que Platón plasmó en las aspiraciones del ser humano: bondad, paz, belleza, justicia, el bien de verdad. Esos atributos del alma, que es lo que está en la esencia de la cultura se ha banalizado por completo y se ha convertido en una pura distracción superficial, mercantilizada, porque se trata de vaciarnos, ¿no? Y se trata de vaciarnos, en definitiva, último eje de actuación, para enfriarnos. Antes hablábamos de Ariman, de lo arimánico. Lo arimánico es la forma final de actuación de Satanás en el final de esta generación humana, y lo arimánico es enfriarnos. Nos quieren indiferentes, nos quieren totalmente apegados a lo virtual, totalmente apegados a lo artificial, nos quieren sometidos a una forma de ver la vida donde los seres humanos nos ninguneamos a nosotros mismos. Nos ninguneamos porque olvidamos nuestra parte imperecedera, Enrique, y nos ninguneamos además porque nos consideramos inferiores a esas tecnologías, cuando no es verdad. Esa tecnología artificial por sí es maravillosa, pero ojo, bajo ningún concepto nos puede llevar a olvidar lo que somos: la inspiración, la intuición, la ternura, la sensibilidad, la capacidad de inducción y de deducción. Todos esos valores humanos son superiores a los que pueda tener cualquier inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial es un instrumento al servicio del ser humano, pero quieren que sea al revés, que el ser humano se ponga al servicio de lo artificial y de lo virtual, y nos quieren, por tanto, distanciados entre nosotros, recelosos los unos de los otros, sin desarrollar nuestras capacidades creativas. En definitiva, todo lo que en estos últimos tiempos creo que está quedando tan patentemente de manifiesto. Y esto, muy brevemente descrito, Enrique, son los 10 grandes ejes del modus operandi por el que este gobierno en la sombra, con el objetivo de extraviar almas cuando llegue ese punto clave en la evolución de la humanidad, están llevando a cabo y están desarrollando, siempre como pinito del oro, porque confunden, pero a su vez, sala de los espejos, todo está a la vista. Clarísimo, y te agradezco, ya ha llegado. He hecho que sobrepasaras el límite que habías puesto a esta charla. Solo hay que recordar varias cosas: que quien quiera ampliar esto extensamente tendrá que esperar a octubre, a cuando aparezca ese libro que volveremos a presentar en este canal. Ese libro que desde luego me parece fundamental, tanto que la lectura me ha quitado la idea de la necesidad que yo sentía de escribir un libro en esa misma línea. No, absolutamente, está dicho ahí todo. Todo lo otro que yo podría añadir serían ejemplos y anécdotas, como alguna que he puesto y otras muchas más. Pero hay que decir que faltan 2 puntos fundamentales en ese libro que no vamos a contar ahora ni aquí. Uno es fundamental, porque habla del famoso pase que has comentado y de la inoculación como obsesión con los argumentos más cambiantes, leo textualmente, y contradictorios. De eso hablaremos en otro lugar, una vez que hayamos buscado cuál es el lugar, porque Twitch no permite, parece ser, hacer una grabación, o un directo de una entrevista con otra persona. Tendré que enterarme bien de eso y de la marca de la bestia y el transhumanismo, o de otro tema que no nos ha dado tiempo a tratar aquí, y es qué hacer, cómo avanzar de la revolución a la reevolución. Bueno, en espera, digamos que la próxima entrevista que tenemos hablado, pese al poco tiempo que tiene Emilio, sería sobre su libro próximo, La sabiduría escondida en San Juan de la Cruz. Recordad que todas esas preguntas que estáis planteando para Emilio aquí en el chat y luego otras que comentéis, vamos a tratar de sintetizarlas y responderlas en esa entrevista que dentro de 1 o 2 meses, cuando pueda Emilio, hagamos de presentación de su libro sobre San Juan de la Cruz. Si te parece oportuno, Emilio. Me parece maravilloso, Enrique, y te estoy muy agradecido por
este encuentro y por los encuentros que tengamos. Todo lo contrario, Emilio. Quien te está muy agradecido soy yo a ti, porque regalar tu tiempo de esa forma que lo haces y regalármelo a mí es muy de agradecer, es regalárselo a tantas personas que vibran en la misma vibración que tú o yo, o que están abiertas, deseando recibir una orientación, una respuesta. Y creo que tú nos has dado muchas orientaciones y muchas respuestas. Depende Y de además, cada cual. sabiendo, Enrique, que tenemos capacidad para vivir todo esto, y para sacar lo mejor de nosotros mismos. Eso ya lo hablaremos cuando compartamos acerca de las prácticas de vida reevolucionarias, porque tenemos por delante una magnífica evolución en conciencia y estamos capacitados, es decir, nuestra esencia, para afrontar todo esto con grandeza y con altura de miras. Y lo vamos a hacer. Yo ya sabes que este canal está a tu plena disposición, porque no hay mensajes más importantes para mí que los mensajes que son esenciales como los que tú nos has dado. Emilio, muchas gracias, y recordad, quien queráis saber más sobre los libros y actividades de Emilio Carrillo, por favor, además de que podéis localizarlos fácil en internet, en la descripción de este vídeo tendréis los links. Gracias por tu generosidad y hasta la próxima. Hasta muy pronto.